vamos a ver la segunda parte, y el pasaje que habíamos escogido está en 1 Corintios capítulo 4. Por favor, pueden buscar ahí 1 Corintios capítulo 4. A partir del versículo 14 vamos a ver esos elementos básicos del discipulado. Son básicos. Discipular no tiene que ver con jugar a la maestra y a los alumnos. ¿Alguien de niño ha jugado eso? ¿No? Me imagino a la hermana Liliana sí, porque es maestra de niños, ¿no? Entonces cuando eran más niños con sus compañeros, los torturaba poniéndolos de alumnos, ¿no? A la tarea y cosas así, ¿no? Algo así, ¿no? Es una broma. Pero no funciona así el discipulado bíblico. El discipulado que Jesús enseñó no funciona así. La enseñanza bíblica no funciona como que tú vas a la universidad y aprendes y después sales, te dan un título y ya tienes un título para hacer. Te digo una cosa, tanto así que muchas personas piensan que ir a estudiar a un seminario es un centro de estudios teológicos, ¿correcto? Te enseñan a ciertas cosas, metodologías para poder interpretar, etcétera. Y muchos piensan porque van a estudiar a un seminario, a un centro, a un instituto bíblico, piensan que después van a ser buenos cristianos. Y la idea no es esa. Una de las cosas... ¿Algo pasa? Ha venido más gente, ¿no? Es que creo que sabían que iba a predicar. Sí, por favor, pasen. Pueden sentarse por acá, encima de la batería. Adelante. Muy bien. Entonces, pensamos que las formas de estudiar y hacer cosas nos va a hacer líderes cristianos. Algunos piensan que van a estudiar al seminario, terminan y van a ser pastores. Es un error. Una cosa es el conocimiento y la capacitación, pero el discipulado que Jesús enseñó no tiene que ver con eso, no tiene que ver solamente con conocimiento. Hay conocimiento, pero el conocimiento en la Biblia tiene que ir con algo, que tú tienes un conocimiento y tu sabiduría te hace tomar decisiones y tu comportamiento y lo que haces refleja lo que has aprendido. Porque en el mundo se piensa de diferentes formas. Por ejemplo, un psicólogo quiere solucionar un problema, ¿no? Y viene un joven que tiene algún tipo de problema y le da consejo de cómo el noviazgo, o le da una pareja de matrimonio, le da un ejemplo, le dice lo que tiene que hacer. Pero si tú vas y investigas su vida, y ese te ha pasado 3, 4 divorcios y te quiere enseñar acerca del matrimonio. En la Biblia no hay ese tipo de maestros. El tipo de maestro es alguien que lo que ha aprendido está viviendo cada día. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús era lo que quería que cada uno de los discípulos. Entonces la Biblia nos va a mostrar elementos básicos de ese discipulado. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. ¿Estamos ahí? 1 Corintios. Estoy hablando como bebé, Colintio. Estoy hablando mucho con mi hijo, tiene 4 meses. Entonces cuando hablo con él, le digo, hola hijito, y empiezas a cambiar como bebito, ¿no? Colintio, ya me salió. 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. Y el texto bíblico dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Versículo 15: porque aunque tengan 10,000 ayos habíamos explicado, ayos es maestros, aunque hayan tenido, ¿cuántos maestros? 10,000. ¿Alguien ha tenido 10,000? Pero Pablo es interesante que siempre exagera. Es buena forma de poder explicar. Así han tenido 10,000 maestros en Cristo, y en Cristo no son cualquier maestros. Pablo dice: no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, el primer elemento básico del discipulado habíamos compartido la vez pasada, solamente quiero recordarlo, es que el discipulador, escúchame, el discipulador engendra. O sea, el que va a discipular a alguien engendra. El que recibe un discipulado ha sido engendrado, pero no tiene que ver con que hay una paternidad física o biológica, sino es una paternidad espiritual, es un padre espiritual. Es alguien que te comparte la palabra de Dios. A la hora que te comparte la palabra de Dios, te está enseñando el Evangelio y te está llevando hacia Cristo, ¿correcto? ¿Cuántos hemos sido engendrados de esa forma?
Habíamos dicho que nadie puede decir: yo leí la Biblia o miré el cielo y me convertí. Porque tengo muchos amigos con los cuales he estudiado en el seminario, mujeres, todo, que no sé a dónde van, que les han enseñado eso, que solo se han evangelizado, leyeron la Biblia, ¡puf!, se convirtieron. Y si tú entras en internet encuentras muchas de esas cosas, pero la Biblia dice que el verdadero discipulado tiene que ver con que alguien te compartió la palabra de Dios y empezó a ayudarte, a acercarte a tener una relación con ¿quién? Con Cristo. Entonces no puede haber nadie que diga: no, yo no. Hay un padre espiritual. ¿Tú reconoces a un padre espiritual? ¿Alguien que te compartió la palabra de Dios? Como compartí ese día, a mí, ¿cómo fue? Entonces yo sí, me fui al seminario ahí, yo me engendré solo. No, el pastor Luis me compartió a mí y por su culpa es que ahora estoy predicando. ¿Te das cuenta? ¿No? Habíamos visto que eso. Yo te hago una pregunta: ¿tú reconoces al que te engendró espiritualmente? ¿Que te compartió la palabra de Dios espiritualmente? También habíamos dicho que muchos se engendran. Hay muchos que comparten la palabra de Dios, ¿no? Yo les digo vagabundos de la fe, porque están comparte por todos lados. Empiezan a engendrar hijos y los abandonan, no siguen el discipulado. ¿Sí? Gracias a Dios hay buenos padres que a veces hemos encontrado gente que alguien lo ha dejado en el aire. ¿Por qué se equivocó? Porque ensució más de lo que debe ensuciar el pañal. ¿Me entienden la idea? Ensució más del pañal. Ay, qué asco, ya, ¿sabes qué? Esto no sirve. Y lo dejan. Yo no dejaría a mi hijo porque se ensució tremendamente. Pero hay buenos padres que encuentran ese tipo de hijos y los adoptan y empiezan a asumir esa paternidad. ¿Ven? ¿Conocen de ese tipo de gente que engendra de esa forma y asimila? Es un buen padre, recoge a los hijos abandonados, habíamos dicho. Y el segundo elemento básico del discipulado, dice, no, el versículo 14 decía: no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Habíamos visto que el segundo elemento del discipulado, ¿qué cosa es? Amonestar. Y amonestar, como dice el versículo 14, no significa avergonzar. Habíamos explicado eso. ¿Alguien se acuerda? Amonestar no es, digamos, en estos términos, para que me entiendan todos. ¿Tú quieres ayudarle a corregir a alguien algo? ¿Sí? Amonéstalo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuidado de avergonzarlo. Pablo dice que el verdadero discipulado no es avergonzar, sino amonestar. Versículo 14: no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos. ¿Se entiende? Una persona que te está discipulando no te avergüenza. ¿Qué es te avergüenza? Habíamos visto, ¿no? Alguien te quiere llamar la atención y te llama la atención delante de todos. Eso es avergonzar. Alguien cuenta una infidencia, le cuento una infidencia acá al hermano, allá. Mira, ya tengo un problema, mi esposa me para pegando. Por favor, ¿qué puedo hacer? Entonces él agarra: bueno, mira, ¿sabes qué? Esto, el otro, todo. Voy a orar, me dice. ¿Sí? ¿Puedes orar por eso? Para que no me sigan pegando. Gracias, Jan. ¿Y él qué tiene que hacer? Ya me amonestó, ya hizo. ¿Y qué tiene que hacer? Guardar eso, porque yo no lo he contado en la iglesia, sino él. Pero él viene y quiere orar y empieza en el culto de oración. Pastor, quiero que oren por el hermano Antonio. Su esposa le pega. Y yo voy a voltear: Ian, ya me avergón. ¿Se entiende? Alguien comete algo, digamos, Brian Estrada tiene que estar a las 10 y se aparece 10:30. Tengo que amonestarlo, ¿no? Porque ya lo está haciendo repetido. Te estoy diciendo de verdad, así que no es una suposición. Se lo estoy diciendo de verdad. No, mentira, él llega temprano. Y llega a las 10 y están todos los del coro, todos ahí, y le digo: hermano Brian, delante de todos, ¿qué es eso de venir a esta hora? Y él está entrando así, ¿no? Para que nadie se dé cuenta, ¿no? Yo quiero amonestarlo para que llegue temprano, pero avergonzarlo no va a solucionar. No vas a lograr nada. ¿Se entiende? Lo expliqué ampliamente la semana antepasada. Entonces, la segunda cosa que hace
el discipulador, alguien que está discipulando a alguien, es primeramente, ¿qué cosa? Engendra, es un padre espiritual, ¿no? Segundo, amonesta. Y tercero, el versículo dice, como a hijos míos amados. El discipulador, ¿qué hace? Ama. Y podemos buscar muchos modelos de amor. Yo amo así, no. El modelo es como Cristo amó. Y el amor tiene que ver con sacrificio. Cuando es cumpleaños de alguien, siempre los papás quieren que lo inviten, ¿no? El discipulador, va, se sienta ahí, él está ahí, que recibe. Pero cuando pasa una situación difícil, hay una pérdida de esa persona, alguien ha muerto, a veces no puedo. No puedes. El próximo velorio voy, ¿ya? No puedes. El discipulador tiene que estar ahí. Está en el hospital, lo están operando. La próxima operación te acompaño, ya. Te enfermas, yo te tomo agua. No puedes. Porque tú eres su discipulador y tienes que estar ahí. ¿Dónde tienes que estar ahí? Metido adentro del quirófano no vas a hacer nada. Estás afuera con la familia orando, fortaleciendo. Ese es un discipulador. Ese es alguien que ama. El que no ama está buscando otras cosas, claro, para los cumpleaños, las tortas, las cosas que son bacanas, que yo también voy. ¿A quién no le gusta participar de un cumpleaños? ¿No? Y si preparan, a veces Brian me invita a su casa y su mamá prepara un seco que es rico, yo voy, ¿no? Pero a veces hay dificultades. No, ¿sabes qué? Pastor Luis, anda tú, pues. ¿Se entiende? El discipulador ama. Y así, diferentes cosas que ampliamente hemos hablado ese día. Y si quieres puntualidades, puedes entrar en la página Facebook que tenemos, y ya está publicada esa. Es elementos básicos del discipulado 1, ¿no, Brian? Así lo han publicado, Adrián. Ahí lo pueden encontrar, ¿no? Y darme un like. Venga, así. ¿Ya? Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué menciono estas cosas y no paso de frente? Porque hay que hacer una repasada. Y había una tarea que dejé ese día, y los que están queriendo discipular, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Y los nuevos que estamos empezando en esta iglesia, ¿hay algún nuevo o alguien que quiere? ¿Sabes qué? Exige eso, que te discipulen de esa forma, que te amonesten y que te amen. De eso se trata. Otro tipo de cosas, si alguien te avergüenza, pásame la voz. Entonces, el vínculo que hay cuando el discipulador ama, ¿sí? Ese vínculo, esa característica es importante. Y amor no tiene que ver con que voy, agarro y leo, Gabriel, con amor te pido que no te estés riendo en el culto. Con amor le pido. O sea, estoy hablando que lo que le voy a decir y la vergüenza que le voy a dar, con amor. Es igual cuando juegas pelota, ¿no? Los que juegan pelota, oye, que no, le he dado con amor. Es una patada y duele y es con mala intención. El amor no se dice, sino se hace, se aplica. Entonces el vínculo que tú generes con la persona que te está discipulando, con el discipulador, y viceversa, es una relación. Es como un hijo, ¿sí? ¿Cuántos tenemos hijos? Podemos entender un poquito más. ¿Cuántas veces tus hijos se equivocan? ¿Cuántas veces? ¿Sí o no, José? ¿No? ¿Se equivocan? Yo he sido hijo y me he equivocado un montón de veces. ¿Y sabes qué? Gracias al amor que tiene mi mamá, no me dio en adopción. ¿Se entiende la idea? Porque muchos que están discipulando a una persona, agarran, se cansan, llegan a un lado y se lo quieren arrimar a otro y darse la adopción. Eso no es amor. ¿Se entiende? Dice Jesús que a los que el Padre se los ha dado, nada se lo arrebate de su mano. Un buen discipulador ama y no permite que nada le vaya a pasar, aún a pesar que se equivoca o está con sus pañales recontra sucios. ¿Se entiende? Ama y busca solucionar. Y cuando se genera ese vínculo, ahora tú puedes amonestarle a esa persona y te va a escuchar y va a funcionar eso en la persona. Cuando uno entiende que alguien se está preocupando por tu vida y alguien te amonesta, pues bueno, yo sí, pues tiene razón y escucho.
Pero cuando alguien viene y con ciertos pretextos, esto que nunca se ha preocupado, el único que quiere ver es tus errores, ¿sabes qué? Muchos de los que estamos acá son respetuosos y ¿sabes cómo terminan? Sí, claro. Pero ya sabes quién lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer. Y no influenciamos. El discipulador entonces engendra, el discipulador amonesta y el discipulador ama. Teniendo esa base, vamos a pasar ahora al versículo 16. Versículo 16. Por tanto, os ruego que un buen discipulador pide que lo imiten. Anota ahí, los que están tomando nota. Un discipulador establece un ejemplo. Ponga ahí. El cuarto elemento básico del discipulado es el ejemplo. Establecer un ejemplo. Pablo dice, imítenme. ¿Sí? Algunos papás le dicen a sus hijos, escuchan hablar una lisura, ¿no? Y le llaman la atención y le dicen, no hables lisura, y dicen otra lisura, sal. Papá, pero tú estás... No, es que yo soy papá, tú no vas a decir. No funciona, no lo va a decir delante tuyo porque te tiene miedo. Muchas veces los que están siendo discipulados por alguien fingen su forma de ser. ¿Cuántos han estado con alguien que enseña la Biblia y todos son recontra espirituales? Y cuando no estás en otro sitio, no los ves de la misma forma, o sea, están haciendo doble vida. ¿Por qué se comportan acá así en la iglesia así, en los discipulados así? ¿Por qué? Porque te respetan o te tienen miedo, los vas a juzgar, no son tal cual son. Entonces, el discipulador establece un ejemplo. Imitar, ¿sabes qué significa? Es algo simple. Miren cómo me comporto. ¿Qué hace el discipulador? Le dice a alguien, Juancito, esto hay que hacer, mira cómo lo hago yo. El discipulado tiene que ver con eso. Ya se desanimó de eso. ¿No? La idea es eso. Vamos a, por ejemplo, vamos a orar. Juan, tienes que orar. Muy bien, ya listo. Pongo todo, le doy el material, todo. Y vamos a orar en cadena, cada uno en su casa. Y esa hora, todos 8 de la noche, los jóvenes están orando. O a alguien que le hemos citado está orando. Pero por ahí alguien te dice, oye, pero lo he visto al pastor Antonio que estaba andando por Miraflores con su familia en el parque y a las 8 sí, y más o menos hasta qué hora, hasta las 9. Pero esa hora hemos estado orando. O sea, mandas a orar a la gente, pero tú no lo haces. ¿Se entiende el tema del ejemplo? Entonces, un discipulador dice, miren cómo me comporto. Esperas que la gente tenga una vida de oración. Los que quieren discipular a sus hijos, están discipulando a sus hijos, ¿quieren que sus hijos oren? Yo creo que todos los papás queremos eso. La pregunta es, ¿ven que tú oras? ¿Lo ven? Si nuestros hijos no oran y no tienen una vida de oración, ¿a qué se debe? A que las enseñanzas solamente son teóricas, pero tus hijos no te ven orar y no oran. ¿Se entiende? El discipulado y este elemento que es básico, el discipulador establece un ejemplo, ¿no? Mira lo que dice 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. ¿No? Tienen que buscar en sus Biblias, está apagado acá, hijo. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Timoteo era, ¿qué cosa? Era un pastor que se había sido encargado y era más joven que algunos de los que estaban en la iglesia. El sistema de los judíos era que los mayores eran los ancianos, ¿sí? Y siempre hay una tendencia que los mayores no quieren que los menores le enseñen. Ese tema, ¿no? Entonces, estaba sucediendo en esta iglesia donde estaba pastoreando Timoteo. Timoteo tendría aproximadamente 40, 45 años y él estaba teniendo dificultades con el grupo de personas mayores, judíos seguramente, que tenían algunas formas de hacer. Entonces, Pablo le da una recomendación en esta carta pastoral y le recomienda, ninguno tengan poco tu juventud. No es un pretexto para no hacer las cosas, que ninguno tengan poco tu juventud. Y le dice cómo tiene que enfrentar esa situación. Si no sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser ejemplo. No es, le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, háblales de la pureza, no le dice, háblales de la fe, háblales de todas las cosas que, o sea, un discipulador lo que tiene que hacer es ser ejemplo de esas cosas que tiene, y tiene que vivirlas y tiene que notarse. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, muchas veces, a veces hay personas que quieren dirigir, no sé, me dicen que tienen el don de dirigir, el don de ser líder. ¿Has escuchado? Mi hijo, mi hija es líder, todo el mundo le sigue. Muy bien. Pero un líder en la Biblia es un discípulo. ¿Le siguen para aprender cosas de la palabra de Dios? ¿O estamos influyendo para hacer otras cosas? Promover paseos, pijamadas y cosas por el estilo. La Biblia enseña que el discipulador, un elemento básico, el cuarto elemento básico del discipulado tiene que ver con ¿qué? Con establecer un ejemplo, ¿no? Y dice ese ejemplo, ¿no? De esto, ¿no? Entonces, hay algo que yo quisiera que tú tomes en cuenta. Las personas siempre imitan, ¿qué cosa? El nivel del patrón de tu propia vida. Tus hijos les gusta levantarse tarde. Yo tengo una pregunta: ¿de quién aprendió eso? No, así me ha nacido flojito. No nace, bueno, todos nacemos un poco, ¿no? Nací cansado. Bueno, ha nacido cansado. Es medio vampiro. De noche nomás le gusta estar pegado en la computadora, ¿no? Claro, o sea, está toda la noche pegado, ¿no? Si tú dejas a los hijos, ellos 11, 12, 1 y se desmayan por ahí y que duermen. Tienes que establecer un ritmo. 9, 10 de la noche tienen que ir a dormir para que se puedan levantar a las 6 de la mañana, alistar sus cosas para ir al colegio. Esa es la forma correcta. La forma de entrar a un trabajo es entre 8 y 9 de la mañana. No se van a levantar 8 o 9 de la mañana para llegar corriendo y siempre llegar tarde. Uno de los problemas que muchos cristianos tienen es que llegan tarde a las cosas pero no porque no tienen buena voluntad, sino porque no tienen esto. Y la pregunta es: ¿y qué está pasando? Están teniendo un mal ejemplo. Están aprendiendo mal, ¿no? Eso es lo que la Biblia dice. Imitan el nivel de patrón de tu propia vida. ¿Estás discipulando a alguien y vemos defectos en los hijos? Bueno, algunos han venido ya con ciertas cosas. Tú tienes que ayudarles a cambiar esa situación. Ayudarles a cambiar esa situación. ¿Cómo? Con el ejemplo. El discipulado es básicamente relación íntima. ¿Cuántos años estuvo Jesús con sus discípulos? ¿Sabes? 3 años. Pero los 3 años que hacía, los llamó y le dijo: bueno, vengan a clases una vez a la semana. No fue así. Fue: vengan, dejen todo y síganme. 3 años de discipulado intenso. 3 años donde aprendieron diferentes cosas. 3 años que ellos empezaron a ver lo que Jesús hacía. Y entre una de las cosas que Jesús hacía esos 3 años de discipulado, mira lo que dice este pasaje de Juan 13:15. Mira lo que dice Juan 13:15. Y dice la palabra de Dios: porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagan. El ejemplo de lo que tenemos que hacer de un buen discipulador es dar el ejemplo de las cosas que se hacen. ¿Qué significa? Ahorita tenemos una actividad acá en Casa del Señor. ¿Cuál es la actividad que nosotros pensamos que es lo que Dios nos está guiando? Es el camino por el cual vamos a avanzar. Pregunta: ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si bien es cierto, estamos poniendo los 5 propósitos en práctica, pero hay uno que estábamos un poco flojos, nos faltó reflexión, cualquier cosa. El hecho que no lo hacíamos, ahora tenemos que hacerlo, y tiene que ver con evangelización. ¿Correcto? Y nosotros todos queremos evangelizar. Entonces les digo: vamos a hacer la actividad y vamos a traer personas a la iglesia. Y yo me aparezco el día, ¿no? Estoy discipulando y alguien me está viendo, ¿no? ¿Alguien me estará viendo? Sí, yo creo que sí, porque estoy enseñando, estoy discipulando. Y alguien me está viendo. Y ese día que vengo, a todos les exijo: Adrián, tú tienes que traer a alguien.
Es una reunión de jóvenes, tienes que traer a jóvenes. Pero yo cuando vengo no traigo ni siquiera a uno, ni un gato. Y encima mis hijos ni siquiera quieren venir. Pregunta, ¿qué ejemplo le puedo dar al resto? ¿Hay coherencia en eso? La idea no es que nos ofendamos con algunas cosas, no estoy poniéndolo eso, sino estoy poniéndolo para reflexionar. La palabra nos dice que debemos ser ejemplo en todo. No solamente en actitudes éticas, en cumplir ciertos mandamientos y leyes, sino en actitudes. ¿Queremos que la iglesia evangelice? Mi pregunta que yo me hice, ¿estoy evangelizando a alguien? ¿He traído a alguien a la iglesia? ¿Estoy siendo de inspiración para otros o simplemente estoy poniéndole carga pesada a la gente? Liliana, trae, porque si no, oye, tú también trae, Adrián, tú, Brian, oye, hermano Jorge, traiga usted, hermano Cristian, traiga usted, y yo estoy acá esperando, tráiganla acá para cobrar el diezmo, para que me escuchen. Se establece un ejemplo. Se establece un ejemplo. Y esa es la función que nosotros tenemos que hacer. El discipulado es básicamente relación íntima. Jesús dijo, de esta forma yo sirvo. Y Jesús agarró, ¿cuál fue la forma que les enseñó a servir? Agarró, los puso a todos, sáquense las sandalias, medias no habían. ¿No? ¿Se entiende? No habían medias. Sacan y empieza a lavarle y llega donde Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Yo te debo lavar a ti, siéntate. Porque si yo no te lavo los pies a ti, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro dijo, yo quiero tener parte, báñame, Señor. Exagerado. Y Jesús termina diciendo esta palabra, así como yo les he lavado los pies. ¿Qué estaba enseñando con el lavado de pies? Algunas personas todos los años quieren lavarle los pies a la gente, una vez al año. Lavarle los pies todos los días. Y el ejemplo no es que estemos lavando pies literalmente, sino servir a las personas diariamente en sus cosas, en todo lo que ellos necesitan. Eso es un elemento básico del discipulado, ¿se entiende? Servir a las personas, servir a las personas, no servir a los que más te gustan. ¿Por qué? Porque acuérdate que son como tus hijos. Y el que es más difícil, algunos le dicen, mi mamá decía, el más chúcaro, ¿no? De uno de mis hermanos que es algún día lo van a conocer. O sea, todos obedecíamos un poco, yo no tanto, pero este hermano, mi mamá decía, ese es chúcaro. Pero mi mamá, ¿cómo lo amaba a él? Y un día le dije, mamá, ¿por qué lo quieres tanto? Y me dijo, porque es mi hijo. Y si tú estás en el mismo problema, yo también voy a estar por ti. Y a veces queremos en el discipulado, nos olvidamos. Acuérdense, hay amor, es un hijo. ¿Se va entendiendo? ¿Alguien te trata así? ¿Alguien te está tratando así en la iglesia? ¿O simplemente es amonestación, amonestación, amonestación? ¿Sabes que la amonestación continua, sin amor, no funciona? No te quieren obedecer, no hay cambio. Y esto tiene que ver, que los cambios tienen que ver, mira, vamos a hacer así se evangeliza. Salgan a hablar a las calles, ¿qué tengo que hacer? Y un tiempo pues he pasado todos esos procesos. Vamos a salir a evangelizar a la calle, con música, con todo. Y ustedes hablen, y a la hora de salir, y por ahí alguien me dijo, pastor, ¿y usted va a predicar? No, yo les doy la oportunidad a ustedes. No, vivo, ¿no, pastor? Sí, pues estaba haciéndome el vivo. Entonces fui allá y empecé a hacer las cosas y me puse a hablar, pero no, hermana Lili, que ella vio algunos que me acompañaron. Y hay que hablar, hay que dar el ejemplo. Hay que pararse ahí, hay que aprender para poder dar el ejemplo. Si no, no estés pidiendo lo que tú no haces. ¿Se va entendiendo? Entonces, si no estamos evangelizando es porque no estamos enseñando bien, no estamos haciendo ejemplo. Eso ya quedó ahí. Ahora estamos cambiando, haciendo las cosas correctamente. Entonces, cada reunión que vamos a tener, ¿tú vas a hacer un ejemplo? ¿O vas a esperar buscar los ejemplos? De repente los que recién están empezando a ver, mira cómo lo hacen, ¿sí? Los que están nuevos en la iglesia, ¿no? Mira cómo lo hace. No, yo ayudo en la evangelización repartiendo volantes, sí. ¿Cuántos años? No, es que el Señor me ha dado el don de volanteo. Don de volanteo, hermanos, no existe. Te ha dado don de evangelista. No puedes estar con el volante. Hazlo el volante, pero tienes que evangelizar, compartir el evangelio. ¿Alguien me va entendiendo aquí? ¿Alguien se entiende lo que la palabra de Dios nos está llamando a hacer? Amén, gloria a Dios. Así que el discipulador establece, ¿qué cosa? Un ejemplo. Por ejemplo, miren cómo uso mi tiempo. Los chicos que están en el internet, enséñales cómo usar el tiempo. No diciéndoles, sino mira cómo uso el tiempo. Muy bien.
lee un libro, lee la Biblia. Y preguntes, ¿tus hijos ven que tú lees la Biblia? Algunos castigan a sus hijos con la lectura de la Biblia, ¿no? En algunos colegios los mandan los arrinconan ahí, póngase a orar Padre Nuestro y Ave María. Eso no funciona, ese se vuelve un rebelde. ¿Se entiende? ¿Cómo usas tu tiempo? Enséñale a tus hijos a usar el tiempo. Enséñale a los que estás discipulando a usar bien el tiempo. Otra cosa importante es el uso y el manejo del dinero. ¿Sí? Hijo, que tenemos que hacer y le estás diciendo. No, ya no le digas, sino da ejemplo de cómo usas el dinero. ¿Sí? ¿Cómo usas el dinero? Jesús dio ejemplo para esas cosas. ¿Sabes qué? Un discípulo aprende, ¿sabes de qué? De cómo vives. ¿Cómo vives? ¿Tus hijos de quién aprenden? De ti. ¿Cómo vives? Tus hijos repiten exactamente lo que tú eres. ¿No se te ha dado cuenta que hay hijos que son callados? ¿De quién han aprendido a ser callados? Bueno, hay algunos que por genética son, ¿no?, un poco más callados, pero hay algunos que hablan más y otros menos. ¿De quién piensas que han hablado? ¿De quién han aprendido esa situación? ¿Sí? Del ejemplo. Yo he visto jóvenes que están en los micros y sube un viejito y como que le entra el espíritu de sueño. Hasta que alguien se levanta, ya vio que se sentó la viejita, se le pasó, ¿no? ¿De quién ha aprendido eso? ¿Tú has visto chicos, chicas que agarran, están comiendo algo y pum, te lo dejan acá paradito, ¿no? Y se van. ¿De quién han aprendido eso? En la calle agarran, lo tiran. ¿De quién han aprendido eso? ¿De con quién paran más? De sus padres. La crianza tiene que ver con eso, el discipulado tiene que ver con eso. Si tú quieres discipular a alguien, si tú estás buscando a alguien que te discipule, busca a alguien que dé buenos ejemplos. ¿Se entiende? Esas son cosas básicas, se aprende, ¿no? La forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de pensar. Los discípulos que estuvieron al lado de Jesús aprendieron de Jesús. Amén. Ellos aprendieron de Jesús. Muy bien, así que aprenden de cómo vives. Entonces la segunda cosa que estamos aprendiendo, la primera, ¿cuál fue hoy día? Bueno, vamos a recapitular todo. Elementos básicos, 1 hora más nos vamos a tomar. No, mentira. Primero, el discipulador, ¿qué hace? Engendra. El discipulador amonesta. El discipulador ama. El discipulador establece un ejemplo. Establece un ejemplo. Y ese es cuarto, ¿no? Y quinto, versículo 17, mira lo que dice. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. No, perdón, estoy leyendo otra cosa. Este es el último. Tengo que regresar a 1 Corintios. 1 Corintios, ¿no? 1 Corintios 4. Acá es el verso 17, ¿sí? Ya, muy bien, acá estamos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Sí. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué está diciendo de un discipulador? Que un discipulador engendra, un discipulador amonesta, un discipulador ama, un discipulador establece el ejemplo y un discipulador, ahora que tiene esas 4 condiciones, ahora puede enseñar. Un discipulador enseña. ¿Se va entendiendo? Un discipulador tiene que enseñar y principalmente establece ejemplo. Y la mejor forma de cómo enseñar, ¿qué cosa es? Es el ejemplo. Ya lo hemos hablado, pero ¿qué diferencia tiene con enseñar? Pablo, ahí está el tema, en el tema de la enseñanza. Los maestros, eso me entenderá tal vez un poco más la hermana Liliana y algunos que están enseñando. En los colegios, tú has visto que a un alumno todos los años lo ponen a recitar las poesías,
lo disfrazan de San Martín. Al mismo lo ponen 2 o 3, 4 para la exposición, salen al patio, y yo todos los años voy a ver eso en el colegio de mis hijos. Y dicho sea de paso, a mis hijos nunca los han elegido. Entonces, digo, pero ¿por qué? ¿Por qué el mismo chico de primer grado lo ponen de San Martín, en segundo grado lo ponen al otro? En una lo pusieron a José de soldado atrás, marchando atrás, y el otro era San Martín. Sí, decía, pero ¿por qué no todos los años el mismo? Y sí, el chico sí tiene una habilidad, habla muy bien. Muy bien. Muchas veces los maestros eligen a los que son mejorcitos. O sea, hay gente que tiene cierta disposición, son más inteligentes, no sé, son privilegiados y tienen esa característica. ¿Enseñar a esos, tú quisieras tener ese tipo de alumnos? Sí, sí. ¿Tú quisieras tener hijos así, que sean número 1 en todo? Claro, sí, porque es mi alumno. Es mi alumno, sacas pecho, ¿no? Es mi hijo, ¿no? Hace algo bueno. Pero un buen maestro tiene el pensamiento de Pablo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Una vez le dice, hijitos míos. Pablo siempre se refiere a las personas hijitos. ¿Te das cuenta? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Le dice, hijitos, por quienes vuelvo, o sea, ya sufrió el dolor de parto, que es la enseñanza, y estos no aprendieron, los gálatas. El hijito amado no aprendió. Otra vez Andrés se dice, ¿no? Así, ¿no? Para el tema de la rima. Otra vez te tengo que enseñar. Y dice que la enseñanza y la formación en Cristo es como los dolores de parto. Las hermanas que han tenido hijos entenderán. Los varones es bien difícil. Se desmayan. Una muela, ya están, ¿no? Una gripe, nos llevan al hospital. Bueno, yo soy así, no sé el resto. Dice que para la formación y la enseñanza, porque la formación tiene que ver con enseñanza, dice Pablo que tiene que ver con sufrir dolores de parto, y la meta hasta que Cristo sea formado en el discípulo. ¿Cuántos son bien difíciles de ser formados? Yo debo levantar la mano. Yo soy bien difícil para ser formado. ¿Sí o no, Pastor Luis? Entonces muchas veces, como pensamos que la enseñanza es como la del mundo, entonces agarramos, ¿sabes qué? No, y me escojo al que sabe los versículos de memoria. Me lo llevo al concurso bíblico, lo pongo ahí, ese es mi discípulo. Y cuando uno que no es así está ahí, lo escondo. Pastor, yo quiero hacer, lo escondo. ¿Por qué? Porque van a ver, y su comportamiento, las cosas que dice, ¿sí? ¿Quién le enseña, no? ¿Quién es su discipulador? Y tú no sabes dónde meter la cabeza, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen cosas que nos avergüenzan, ahí sí no, yo soy, no, ahí tú tienes que lanzar, sí, yo soy. Algo tendré que hacer. ¿Qué cosa? Sufrir de dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Uno de los elementos básicos para el discipulado, para que tú tengas que hacer, es que tú tienes que enseñar de esta forma, como Pablo entendió, como Jesús enseñó. Jesús enseñó así. Jesús estaba enseñando a sus discípulos. ¿Qué les enseñaba? Que tenían que predicar el reino, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, crean en el evangelio. Y les enseñó, así van a hacer. Y Juan y Jacobo dicen, nosotros vamos a ir. Y se van de 2 en 2 y agarran, y cuando regresan después de eso y dan un informe a Jesús. Jesús, ¿qué pasó? ¿Sabes qué, Jesús? Ese pueblo de samaritanos, cochinos, asquerosos, apestosos, piojosos, no nos han recibido el evangelio. Y Jesús los queda mirando tranquilo, y ellos le dicen, Señor, oramos para que envíes fuego del cielo. Un discipulador no hace eso. No está buscando el malestar de quien lo está discipulando. ¿Se entiende? Ya, mándenlo con el pastor Antonio a ver qué hace. Mándalo, no hay problema. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Enseña y sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa es que Cristo sea formado en nosotros? Que sea un discípulo que empieza a hacer a otros discípulos y empieza a hacer la labor de discipulador.
Pregunta, ¿por qué no hay discipuladores tantos en la iglesia? ¿Por qué no hay? Porque estamos discipulando mal. Hay que reconocer. No estamos discipulando bien. Pensamos que hablar de cosas de Dios es discipulado. No, no. Tiene que ver con lo que la Biblia dice acerca de lo que es discipulado. Muy bien. ¿Sí? Entonces, la quinta cosa es: un discipulador enseña. Le enseña, ¿no? Le enseña no, o sea, el que enseña es el que va y le dice lo que tiene que hacer. Acá, este que tiene que hacer va con el ejemplo, ¿correcto? La enseñanza me muestra mi deber, ¿sí? No hagas esto, pero el ejemplo completa esa enseñanza, amén. Entonces, hay una última que voy a compartir en esta mañana, y está en el versículo 18 y 19. 1 Corintios, ¿no? Mas algunos, le está diciendo a los corintios, están envanecidos. ¿Hay alguien que está envanecido acá en esta mañana? ¿Se entiende qué es estar envanecido? Ya cerró su oído y está diciendo: así no es. Y se cierra en la forma que siempre ha hecho. Y observa los resultados y no tiene ningún resultado. Más aún, lo poco que logró se está yendo a otros lados. Y acá dice Pablo claramente, dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Qué le está diciendo Pablo? Yo les estoy mandando una carta y muchos están envanecidos y piensan que yo no voy a ir. ¿Alguien se acuerda de esas palabritas? Las mamás, ¿no? No hagas que me levante. Pablo, ya se entendió. Mi idea que estoy haciendo, no estoy hablando locura. Lo que estoy tratando de es hacer entender. Dios me ha dado un don, yo creo, y eso es lo que hago mejor: tratar de que este texto bíblico, dado a un contexto griego de discípulos judíos, lo puedas entender tú. ¿Lo entiendes? No hagas que me levante. Pablo le está diciendo: no hagas, no hagan, no piensen, no se estén envanecidos que piensan que no me voy a levantar. Lo que le está diciendo, ¿no? Eso es lo que le dice. Yo nunca, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Y verso que sigue, que dice el verso 19: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es interesante que Pablo habla, ¿qué cosa? De engendrar. Él dice: yo los he engendrado, yo los amonesto, también yo los amo. ¿Qué más? Les he dado ejemplo, sigo preocupándome por ustedes, ¿no? Pero les estoy enseñando con dolor de parto, pero ahora ustedes están envanecidos. ¿Qué cosa es lo que está diciendo cuando están envanecidos? ¿Cuál era de lo que estaban envanecidos? Es que estaban haciendo: este es mejor enseñador que el otro no enseña bien, y están en eso. El problema no son los que están enseñando, el problema es que hay gente que está haciendo grupos y está ocasionando que el otro, no vayas allá, porque ese es habla tonterías, cosas que no dice la Biblia. Eso no es la enseñanza. ¿Se entiende? ¿Has visto gente así? Que tú estás viendo en el texto y te dicen: no, así no es otra interpretación. Lo que está ocasionando es que quiere dividir la iglesia, quiere destruir. Aparentemente no quiere hacer eso, pero está logrando eso. Tú sabes cuando alguien viene y de repente viene y me dice, ¿no? Viene Jan, ¿me permites? Jan viene y me dice: pastor, ¿cómo está? El pastor Luis, yo veo que te quiere sacar de la iglesia. Así, Jan, ¿por qué? Entonces me pongo medio saltón, ¿no? ¿Qué has escuchado? Uy, pastor, si usted supiera. Yo he visto que para hablando con Brian, se lo quiere sacar del ministerio y lo quiere poner pastor en vez de ti. ¿Sí, Jan? ¿Qué? ¿Así? Y yo no voy y converso con él. Gracias a Dios siempre converso con pastor Luis. Vamos juntos al gimnasio ahora todo, ¿no? Para hablar las cosas que... Cuéntamelo la última, Leo. Pero si no pasara eso, ¿no? ¿Te imaginas el tema de enfrentamiento que nos ocasionaríamos? Entonces yo estaría cuidando, ¿no? Buscando mi grupo para protegerme, ¿no? Entonces
los de Luis y Jan me avisaron, oye, puedes entrar al partido político Antonio al gobierno, algo así, ¿no? Y empezamos a hacer un grupo acá y el otro grupo acá. ¿Sabes qué? Él empezó una división en la iglesia. No, es que yo sé lo que hay en el corazón del pastor Luis. ¿Tú qué sabes, hermano? Nadie puede saber lo que hay en el corazón. Dios los ha utilizado. Como compartió el pastor Luis, todos somos ¿qué? Servidores de Cristo. Todos servimos a Cristo. Cada uno tiene un talento, no es más, no es menos. Está ahí. Y justo las cosas que se estaban envaneciendo ellos, ahora el discipulador lo que tiene que hacer es disciplinar. Un discipulador tiene que también disciplinar cuando ve que los hijos están haciendo cosas. Por ejemplo, en la casa, ¿no? Los hijos son bien astutos, pequeños, son astutos, hasta grandes ya sacan su título profesional en esa habilidad. Y siempre buscan un permiso. Y van y le dicen al papá, papá, ¿puedo ir? Y papá, ya te he dicho que no. Las cosas son así, te amo todo, pero acá no entras más de las 11, así es, así somos acá. Muy bien, y el hijo va donde la mamá. A la otra persona que tiene autoridad en la casa y dice, mamá, ¿sabes qué? Mi papá es muy cerrado. Sí, pues, tu papá es así de cerrado. Seguro es chiquito, lo han castigado muy. Empieza a alucinar y el hijo, sí, pues mamá, tienes razón, mamá. Ya pues, a las 11 yo me paso y a las 12 entro, tú ya sabes, me deja los zapatos por ahí. Y al final sale con el permiso, el chico llega a 1 de la mañana, 2, y empieza dos direcciones en la iglesia. Bueno, en este caso en la casa. La pregunta es cómo se soluciona esa situación. La mamá está yendo en contra de las normas, se está envaneciendo en contra del esposo. Tiene que ir y decirle, ¿sabes qué? Mira, tú no mandas, yo mando. Hasta la 1. Listo, se pone a correr y el hombre, como dicen algunos casos, ¿no? Eso no se da en mi caso. El última palabra la tiene el hombre, sí, mi amor. Algunos dicen así, pero eso no funciona así, ¿no? Entonces hay cosas establecidas. Siempre en estos temas de paternidad, de discipulado, de cosas así, va a haber un momento que el discipulador también tiene que disciplinar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Es un poco difícil. Lo más difícil es disciplinar. Algunas personas piensan, ya va a pasar. No, no va a pasar. Tiene que disciplinar en el debido momento y lo que corresponde. Disciplina. ¿Sí? Muy bien. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Y habéis ya olvidado la exhortación. Ya han olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina ¿de quién? Del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, si tú amas a un discípulo, amas a tus hijos, a alguien que está formando, si tú lo amas tienes que disciplinarlo. Pablo amaba a sus discípulos, pero estaban envanecidos. ¿Qué cosas envanecidos? Ellos piensan que tienen la razón, tienen su propia opinión. Y no estábamos hablando de gente que era nueva, era gente que estaba pasando del judaísmo, muchos de ellos, al cristianismo. Y las cosas del judaísmo estaban queriendo meterlas dentro del cristianismo. Pablo dice, no, esas cosas no se hacen, tiene que cambiar. Ahora Cristo es la palabra que tenemos que hacer. Cristo es el que determina lo que tenemos que hacer en la iglesia. No podemos hacer lo que se hacía en la sinagoga, en el templo. No podemos seguir haciendo sacrificios. La gente que se convierte ya no tienen que circuncidarse, ya no tienen que guardar esas cosas. Ahora en Cristo hay una libertad, estamos bajo la gracia. Lo único que tienen que tener es fe. Empiezan a haber esas discusiones por temas de enseñanza y doctrinales. Están pasando esas situaciones. Y empieza la discusión y Pablo le dice, o sea, ustedes no esperen que me levante, ¿eh? Porque voy a levantarme, los voy a disciplinar, ¿se acuerdan? Y agarra y les dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira lo que dice, verso 7, si soportáis la disciplina. ¿Por qué es bueno la disciplina? Alguien dirá, pastor, pero usted me está discipulando. ¿Me va a disciplinar? Sí, la próxima lección te disciplino. No es así, ¿no?
Entonces, ¿qué tengo que hacer para que me discipline? Envanecerse. Hay una situación pecaminosa que está ocasionando problemas a tu vida. De repente a mí no. Por algunos dicen, no, déjenme vivir mi vida. Yo no soy malo con nadie. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿No? Y empiezan así, sí, tal vez no me importa, pero yo te amo. Y cuando tenemos hijos y los amamos, no vamos a querer que se pierdan, no vamos a querer que se salgan del propósito de Dios. Entonces la forma, cuando está alguien envanecido, hay que disciplinarlo. Hay que disciplinarlo. Mira lo que dice: si soporta la disciplina. ¿Alguien ha sido disciplinado por sus padres? ¿No? Duro nos han dado, ¿no? A mí me dan con correa, ¿no? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como, ¿qué dice el texto? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y ahí choca con nuestro pensamiento occidental de estos tiempos. No disciplinas a tus hijos. Como se está enseñando es en la base familiar, entonces, no, deja que sea lo que quiera hacer. Entonces, ¿cómo te sientes, hijito? ¿Te sientes bien? Digamos, mi hijo, ¿no? Que está más pequeñito, recién tiene 4 meses, de acá a 1 año, 2 años. Hijito, ¿cómo te sientes hoy domingo? ¿Sientes ganas de ir a la escuela dominical? No, papá, no siento ganas. Ah, ya, entonces nos quedamos todos en la casa. No, usted se levanta y tiene que ir donde yo voy, mientras que son pequeños. Cuando ya son grandes, ya los formaste, pues. Y tiene que sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Cuando ya sean grandes, 18 años, donde estén, ellos vienen al sitio que tú les has enseñado y has formado y saben que eso es lo mejor para sus vidas. Pero en el proceso va a haber dificultades. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando hay un envanecimiento, tienes que disciplinar. De la misma forma, el discipulador que está tratando, que no son tus hijos biológicos, ¿qué tienes que hacer? No tienes que dejar de disciplinar, tienes también que darle su disciplina. Yo en algunos casos yo he tenido que disciplinar acá en la iglesia a algunos miembros del Ministerio de Alabanzas, pues lo dirijo, del Ministerio de Jóvenes. No lo publico porque creo que no deberías tú saberlo, si yo lo puedo manejar. ¿Sí? Se va entendiendo, pero sí los he disciplinado. Pero también he disciplinado a algunos y se me han escapado. Y yo estaba orando al cielo: Señor, tráelos de nuevo. Sé que van a venir heridos, pero tráelos de nuevo. Y los voy y los busco, estoy ahí fastidia hasta que... Porque estoy sufriendo dolores de parto. ¿Sabes qué es un dolor de parto? Es algo que es intenso, fuerte, pero tú tienes que hacerlo, ¿sí? Pero no te olvides que un discipulador está en disciplina. Si te están disciplinando y hay un momento, no te resientas si se te tiene que discipular. Y el que discipula, que no le tiemble la mano para hacerlo. Muchos papás nos tiembla la mano a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Cuando llegan, ya pues, la disciplina se da cuando se empieza. Un chico 10 hasta 12 años. Después de los 15 y 6 años, a ver, agárralo a Adrián y disciplínalo. Él me agarra y me pega a mí, lo más seguro. Pero hay una formación cuando es pequeño. Entonces, en el proceso discipulado, un discipulador, ¿qué hace? Disciplina. Es parte del discipulado cuando es necesario. Ojo, cuando es necesario. Hay algunos que son abusivos. Un muchacho, he escuchado en una iglesia, un muchacho se sienta con una chica. ¿Alguien se ha sentado acá con una chica? Ya. Si vuelven a hacerlo, lo llaman y lo disciplinan. ¿Cuánto tiempo piensas que lo disciplinaron? Un jovencito vino así y me dijo: pastor, ¿a usted le parece que esto sí? ¿Qué pasó? No, que me senté con una chica y me dijeron que no lo haga, pero es mi amiga y me siento y la acompaño al paradero. Pero tú estás enamorado, le digo. No, bueno, quería así, ya, y digamos que ahí la norma es que no lo hagas. Muy bien, acepto. Bueno, tú te haces así. ¿Y cuánto tiempo te han disciplinado? 2 años. ¿2 años? Entonces, ¿sabes qué él ha hecho? Se ha ido a otro lado, pues, donde nadie ya lo va a disciplinar y busca a otro discipulado. ¿Se va entendiendo? Solamente es cuando es necesario.
Cuando es necesario y cuando tú aceptas la disciplina si es alguien realmente que se preocupa por ti. Si es alguien que se preocupa por ti. ¿Se va entendiendo? Entonces, esas cosas y recapitulando un poco, son 6 cosas que hemos aprendido en los elementos básicos del discipulado. ¿Cuáles son? Un discipulador, ¿qué hace? Engendra. Un discipulador amonesta. Un discipulador ama. Un discipulador establece el ejemplo. Un discipulador enseña. Y un discipulador disciplina. Si esto se da en tu vida, aunque es difícil, porque todos decimos, la enseñanza está bonito, el engendramiento, bacán, el amor, qué lindo, pero ¿sabes qué? Es bien difícil aceptar la disciplina. Pero ¿sabes qué? La disciplina, como dice el texto, vamos a leer. Verso que sigue. Pero si se os deja sin disciplina, mira lo que dice. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué son? Bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo no deseado. Tú no has deseado. Entonces, si tú dejas a alguien sin disciplina, no lo estás amando. ¿Se entiende? Es un poco medio extraño, ¿no? Tienes que disciplinarlo. Y esto no tiene que ver con que agarra y lo agarras a golpes por donde le cae la taza, la sandalia, la manguera, algunos con manguera. No, esa no es la disciplina que estamos viendo acá, ¿correcto? Entonces, dice, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, mira el ejemplo que da. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban con manguera, sandalia, San Martín. ¿Con qué más te han dado? ¿Con qué más? ¿Ah? Con cuchara de palo. Otro ejemplo de disciplina. ¿Ah? Correa. Cable luz, lo han castigado acá al hermano acá adelante. ¿Con qué más? ¿Ah? En la sierra, cuando están ahí, agarran una rama, ¿no? ¡Tan! ¡Shum! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde sale, no? Dice, y sin embargo, y los venerábamos. Hermanos, ¿cuántos tienen que agradecer a sus padres de que nos han agarrado así? Yo sí. Yo sí. Mi mamá me agarró con la correa, me correteaba, le he hecho correr, ya aprendí a correr, no me alcanzaba. Pero por ahí me descuidaba y me daba, ¿no? Gracias a Dios a eso no he hecho tantas cosas. ¿En qué estaría ahorita? Gracias a Dios que me ha frenado. ¿Cuántos tenemos que dar gracias a eso? Los veneramos. De repente no era la mejor metodología, estoy de acuerdo. De repente no es lo mejor. Hay formas mejores de disciplinar, ¿correcto? Sí, hay mejores formas. Pero siendo nuestros padres y les damos las gracias, los veneramos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no aceptamos también esas disciplinas que vienen de parte del Señor? Que nos va a ayudar a mejorar las situaciones. Entonces ahora yo te propongo, ¿quién te está discipulando? Acércate y le disciplíname en la próxima lección. No, eso no es la idea. La idea es de que no te envanezcas. La enseñanza todo te llega para que no llegues a ese extremo, pero puede pasar, porque dice que en nuestra naturaleza de pecado siempre está eso. Amén. ¿Sí? Y viviremos. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es, ¿qué cosa? Provechoso. Muchas veces la disciplina del Señor, ¿qué cosa es? ¿Negativo? No, es provechoso, es para tu bien, es para nuestro bien. ¿Tú has sentido alguna vez una disciplina del Señor? Vuelvo a levantar la mano. ¿Quién estará predicando delante? Sí, pues, soy un ser humano, ¿no? Acá no hay ni uno de esos, ¿no? El único, por eso he venido con ese ejemplo. Señor, tú eres el mejor ejemplo de necedad, de soberbia. Eso es lo que dice Pablo cuando empezamos, compartimos la vez pasada. Y dice, participaremos, dice, y que nos es provechoso, ¿para qué? Tiene un propósito. El propósito que tiene que ver de la corrección siempre tiene que ver con corregir pecados. Hay cosas que estás haciendo que son pecado, ¿no? Los adultos a veces atacamos fuerte a los jóvenes, ¿no? Porque es la área sexual, del enamoramiento, eso, y los grandes no nos damos cuenta que nosotros hemos pasado por eso. Y como ya estamos bien grandes, ya a veces ya esas cosas no son, pero a veces en los más grandes ya no hay ese problema de esa forma que tienen los jóvenes. Ahora tenemos otros problemas de juzgar, criticar, chismear, atacar. Eso también hay que disciplinar.
pensar que alguien tiene algo en el corazón, tú no eres Dios, ¿sí? Entonces también son cosas que se tienen que disciplinar, ¿correcto? Y dice acá, ¿para qué? Para que participemos de ¿qué cosa? De su santidad. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Si alguien es mentiroso, tardón, tiene pecados sexuales, tiene situaciones ahí, pero hay otros pecados también, como la cobardía, que encabeza la lista de los que van a ir al infierno, ¿no? Gente que habla malediciente, ¿no? Que empiezan a hablar mal de las personas. No, yo lo comento, nada más estás hablando mal de alguien. Y eso hay que disciplinar. Un hombre que tiene su suegra, hablando mal de su suegra, ¿eso está mal? Está mal. La nuera hablando mal de la suegra. Y la suegra hablando mal con otras personas de eso. También hay que disciplinar. La Biblia dice que también sí hay que hacerlo. Hay que leer bien la Biblia. Hay que hacer las cosas. Si en esa iglesia de Corintios, sí, gracias. En la iglesia de Corintios había un problema. ¿Cuál era? El de la división. Y estaba ocasionando grupos. ¿Por qué? Porque la gente estaba hablando, este es mejor, el otro es mejor, que por aquí, por acá. ¿Qué cosa era? Era un pecado y lo que había que solucionar. La pregunta es, ¿cómo se soluciona todo esto? ¿Cómo se soluciona para que tú puedas tener un discipulador y seas también un discipulado formado en eso? Con el Evangelio. Pablo, cada problema que sucede en la iglesia lo soluciona ¿con qué? Con el Evangelio. No con meditación o echando aceite, echando fuera los espíritus. Esas son cosas que vienen de la brujería. Así lo digo. Esos son cosas de brujería. Pablo enseña en la Biblia que todos estos problemas que se solucionan. Alguien, no hay buenos discipuladores, muy bien. Vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Cristo murió por nosotros, dio su sangre y pagó nuestros pecados. ¿Qué tenemos que nosotros? Es arrepentirnos. Es la forma. ¿No has discipulado bien a alguien? Arrepiéntete y cree en la cruz. ¿No te estás dejando discipular? Arrepiéntete y cree en la cruz. ¿Y eso es el Evangelio? No, esa es la mitad. Esa es la obra de Cristo a favor de nosotros. Nos presenta nuevamente al trono de la gracia. Estamos presentados en el trono de la gracia. Ahora la otra parte, ¿cuál es? Cristo resucitó al tercer día. Si tú eres una nueva criatura porque Cristo ha resucitado. Y eso es lo que te da poder para ser un buen discipulador y para ser un buen discípulo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?